tenía previsto realizar la audiencia por el caso Odebrecht, donde 31 personas han sido investigadas, incluyendo a 2 expresidentes de la República, a exministros de Estado, a empresarios, en un proceso que ha llevado a otros países no solamente a investigar, sino lograr condenas ejemplares. Y Panamá tiene todavía este pendiente. Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación, nos acompaña a esta hora para hablar de este proceso, de este pendiente al que me refiero, Ana Matilde, y sobre todo lo que representa para Panamá ponerle ya fin a esa investigación. Cómo no, Castalia, muy buenos días. Gracias por la invitación y a todos los televidentes y oyentes de este noticiero. En efecto, es un reto para el sistema de administración de justicia, más que solamente tener esa posibilidad de que Panamá finalmente logre decirle al mundo que además de un expediente complicado que tiene más de 2000 tomos, o sea, cada librito que la gente ve así, porque esto es el sistema viejo que es escrito, que es lento, es ritualista, de eso es lo que se le ha acusado al sistema mixto inquisitivo, que por eso cambiamos al acusatorio. No es solamente ese volumen de trabajo, sino que hacia la opinión pública está el tema de los 2 expresidentes, 6 exministros de Estado, están banqueros y empresarios. Entonces es un caso de esos que se denominan en la literatura como de alto perfil, porque siempre el sistema tiene retos cuando se tiene que enfrentar a dinero, a posición política o a alta posicionamiento social, porque son personas que tienen la capacidad de poner emisarios o voceros en los medios de comunicación, pagar noticias, pagarse un buen equipo de abogados y utilizar un sistema viejo que está lleno de mecanismos de dilación, interponer recursos y recursos, incidentes y con todo eso aplazar. ¿Cuál es el reto principal? El reto principal es que el sistema de administración de justicia recobre la confianza del ciudadano. O sea, no solo es el tema de los que están investigados. Mira, si tú haces el recorrido, lo importante es entender qué es Odebrecht. Sí. Odebrecht es la constructora más grande que ha tenido el mayor escándalo de corrupción en América Latina. Y en los Estados Unidos, y aquí es un mensaje importante que le quiero dejar a los que nos escuchan y en términos generales. Aquí no se puede hablar de persecución política porque este caso no nació en Panamá. Este es un caso que, como en tantos otros países de América Latina, surge a partir de las declaraciones que hace Marcelo Odebrecht, el principal de la constructora en los Estados Unidos. El distrito este de Nueva York, él hace declaraciones y empiezan a salir de los Estados Unidos información que junto con la que sale de Brasil, caso Lava Jato, y con lo que viene de Suiza, con cuentas que se congelan y cuentas que se manejan en Andorra, empieza a llegar información a Panamá. Países como Argentina, expresidenta condenada. Sí. Casos como Ecuador, expresidentes condenados. Casos sí. como Perú, no solo 2 condenados, sino que tiene uno que se suicidó cuando lo iban a detener. Correcto. América Central, 3, 4 expresidentes condenados. O sea que el reto es para el sistema de administración de justicia que pueda demostrarle a la opinión pública y cerrar ese círculo sí. de impunidad o ese espacio de impunidad a partir de dilaciones producto de un sistema torpe y lento. Llevamos tantos años en esto que creo que a mucha gente se le ha olvidado que la constructora, tal como usted lo plantea, admitió haber pagado coimas en Panamá para ganarse proyectos millonarios. Y no admitió que casi 788 millones de dólares en América Latina había repartido en sobornos, señalando a quienes se los había entregado o quienes eran los testaferros, o sea, los intermediarios, incluyendo personajes con sobrenombres o apodos en su caja 2. Odebrecht tenía una contabilidad, al inicio no, pero luego se perfecciona cuando se da cuenta que en América Latina, igual lo hizo en África, pero en América Latina había funcionarios muy proclives a la plata fácil y que estaban dispuestos a que de cualquier obra pública había la posibilidad del enriquecimiento individual e injustificado, por lo tanto ilegal, de los funcionarios que estaban al frente de ministerios de obras públicas, de los senados. En Colombia hay senadores, congresistas detenidos por este caso, condenados. O sea que toda la trama de corrupción de Odebrecht era que cada vez que había una obra pública,
con el soborno que ellos pagaban se garantizaban sacar a la competencia. Ellos subcontrataban a los que estaban tratando de competir. Odebrecht se ganaba los millones y en Panamá aceptó en los Estados Unidos, no aquí en Panamá ante un juez nada más, en los Estados Unidos, que entregó 59 millones de dólares. De los cuales en su momento los hijos del expresidente Martinelli, por ejemplo, admitieron también en una corte en los Estados Unidos haber lavado 28 millones. Entonces, estamos hablando del caso de corrupción más emblemático para la América Latina y Panamá tendría una imagen internacional pésima si no logra concretar, es decir, cerrar ese círculo, logrando concretar en condenas lo que hasta ahora se ha investigado. Yo quiero reiterar, entre los que figuran en la lista que tienen que enfrentar esta audiencia que será programada para el 20 de enero del 2025, próximo. Ya estaba, esa es una fecha que ya estaba programada. Esa es la fecha como alterna. Fecha alterna, exactamente. Bueno, están el exmandatario Ricardo Martinelli, los exministros Fran de Lima, Demetrio Papadimitriou, José Domingo Arias, Carlos Dubois, Federico Suárez. En el caso de los hermanos Ricardo Alberto... Perdón, Castalia, que te interrumpa, pero en los expresidentes no solo está Ricardo Martinelli. No, aquí vengo. Okay, también está Juan Carlos En el caso de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares se encuentran bajo la competencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por ser diputados del Parlamento Centroamericano. Y el expresidente Juan Carlos Varela y el exministro de Obras Públicas Jaime Ford también mantienen el mismo estatus ante el Pleno de la Corte por ser diputados del Parlacén. Quiero abrir un paréntesis porque la justicia panameña enfrenta estos desafíos. Que al menos 4 de los imputados están amparados por la protección que les da el ser diputados del Parlacén. Sí, pero teniendo muy claro que ya en Panamá se ha despejado el tema de que no es que no se les pueda investigar o no se les pueda perseguir. Expliquemos qué procede. De acuerdo al estatuto constitutivo del Parlacén, a todo miembro del Parlamento Centroamericano se le aplican las mismas reglas que a los diputados del país al que pertenece el miembro del Parlacén. En este caso, en Panamá, lo que aplica para los diputados, por lo tanto para los del Parlacén, es que tengan que ser investigados por la Corte Suprema de Justicia. No así por el Ministerio Público y una justicia, digamos, ordinaria desde el punto de vista de la jueza Valoisa. ¿Pero ese proceso va en que paralelo? Debería, pero no. Nos ha demostrado la experiencia hasta ahora que no es así. No es así porque es como si empezaran de cero. Lamentablemente, aunque ahí hay un cúmulo de evidencia, hay algún magistrado que tiene que ser designado magistrado fiscal que se va a enterar de todo lo que ahí hay y de qué hay contra ese imputado que le toque. Ese es otro reto para el sistema porque no queda la menor duda de que Panamá tiene que romper con ese perverso mandato legal que interpreta la norma constitucional de que solamente es la Corte. Se ha pedido por muchas voces de sociedad civil, por mí como procuradora en su momento, que permitan que el Ministerio Público haga la investigación porque tiene a los expertos en investigación y le entregue a la Corte un expediente que la Corte evaluará y dirá si hay mérito o no lo hay. Que esa prerrogativa la tenga mientras tanto, pero además que en la reforma constitucional que tanto nos han cantado y que nos deben, no solamente reformen el Estado para quitarnos conquistas sociales, sino también para desarticular la arquitectura de poder que impide o que permite que en Panamá haya impunidad. O sea, literal tiene que empezar de cero de cero en el sentido de que el fiscal tiene que verificar todo lo que hay, pero también puede hacer diligencias que le permitan convencerse de que sí hay mínimamente tiene que haber probado un delito porque lamentablemente en Panamá, para los casos de diputados, está en el Código de Procedimiento que tiene que haber la prueba idónea. Tú sabes que una vez que se superó en Panamá lo de la prueba sumaria, que en realidad era una interpretación muy laxa porque solamente era una prueba que se pedía en los casos de abuso de autoridad, la práctica fue llevando a que contra diputados siempre se exigía. Y cuando se hizo la reforma al sistema, en la Asamblea de todas maneras metieron la ley para que haya prueba idónea. Ya no se llama prueba sumaria, pero tiene que haber una prueba idónea y tiene que existir desde el momento en que se presenta la denuncia o la querella. Igual para los magistrados de la Corte, lamentablemente. En el comunicado de la jueza Valoisa. De la jueza se informa de que están pendientes
el envío de asistencias internacionales, informes importantes que son necesarios de Brasil, de México, de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa ahora cuando otro de los desafíos es precisamente, Ana Matilde, que se han anulado decisiones previas que se habían tomado en Brasil? ¿Qué pasa con ese elemento? Hay que confiar en la juez y hay que confiar en la investigación que tenga otros elementos. Algunas anulaciones que sean de lo que se ha hecho en el Brasil puede ser que tenga un impacto, pero no tumba el caso. Porque en el caso hay suficientes confesiones, hay suficiente cooperación que dieron personas que están fuera en este momento sobreseídos provisionalmente, que están empresarios y otros que cooperaron con la justicia. Pero la principal cooperación es la que han dado tanto Marcelo Odebrecht, dueño de la compañía, como el señor, ahorita mismo se me va el nombre, que era el articulador, y en Panamá también funcionaba él, que declararon a la justicia a cambio por el sistema que existe en los Estados Unidos y en otros países, Ravelo, exactamente el señor Ravelo, que explica en Panamá cómo hicieron los pagos. ¿Cómo hicieron los pagos? Entonces, definitivamente que hay suficientes informes. Esperaría yo que las auditorías también que están dentro del expediente sean lo suficientemente robustos para demostrar en cada obra pública cuánto dinero se desvió, que fue realmente el pago de un soborno, de una coima, porque recuerden algo, Odebrecht no pagaba de su bolsillo. Las coimas de Odebrecht se pagaban subiéndole el precio, inflando la obra pública, si íbamos a comprar... Al final era plata nuestra. Plata nuestra, o sea, le dieron la vuelta a la cosa, y nosotros mismos, con la plata que se sacaba del presupuesto para una carretera que debiera costar 1 millón, la hacían en 14 millones, de ahí sacaban las coimas y la ganancia de Odebrecht. Ana Matilde, este tema, si bien es materia de justicia, al final, por fuerza nos lleva a hacer un análisis político de las circunstancias. Porque nuevamente, ya se verá en su momento, en enero, nuevamente saldrán las voces a cuestionar qué vamos a hacer con la presencia de Panamá en el Parlacén. Un organismo del que hemos tratado de entender su génesis, por qué nació en su momento, los problemas que tendría que enfrentar Centroamérica en su momento, pero por qué ahora se ha convertido en una especie de protector para que figuras de alto perfil, exmandatarios, exministros o quienes quieran ir al Parlamento no puedan enfrentar la justicia, porque al final creo que así lo ha interpretado y lo entiende la mayoría de los panameños. O sea, debe marcar un antes y un después. No sabemos cómo va a quedar este caso. Sí. Pero al final, ¿qué vamos a hacer? Yo pensaría que sí, porque mira, con esa distorsión, porque no deja de ser una distorsión. Claro, claro. Los organismos son tan eficaces como la irrelevancia que sus propios miembros le den. Es decir, nosotros hemos tenido un Parlacén que ha servido para nada, precisamente porque los que van, en su mayoría, han sido una partida de sinvergüenzas que lo que han ido es a refugiarse y no les ha importado elevar el nivel de los estándares del organismo. El organismo está liderado también por un país que es una autocracia, que es una dictadura. Realmente allí no hay orden. Allí no hay orden ni hay propósitos nobles, que en sus inicios los hubo. Lamentablemente, quienes han ido a conformar el organismo se han ido a refugiar. Y a veces da hasta vergüenza que hablen. Uno dice, bueno, mejor es que ni hablen, que digan que se ganen esos $4.000 ahí tranquilos, que se ganen esa plata, porque mientras no podamos deshacer el organismo, estamos perdiendo dinero porque no hay nada que realmente tenga un impacto en la región como debería tenerlo. Teniendo la región de Centroamérica problemas tan serios en los que como bloque podríamos negociar mucho mejor en el tema, por ejemplo, de la migración irregular y la crisis climática. O sea, son dos temas. El tema del agua viene, la guerra por el agua viene también. Entonces, con un país, con un mundo tan convulso y una región que está tan golpeada por temas como crimen organizado, narcotráfico, tráfico humano, con las migraciones forzadas que hay, los desplazamientos de seres humanos, ese es un organismo que podría estar proponiendo para que se logren avances como región, sobre todo ahora que vamos a tener un norte fuerte, ¿no? Con una visión distinta, cómo va a mirar a Centroamérica. Así que realmente el cuestionamiento es el mismo. Bien. Mientras allí solamente se refugia la gente para entorpecer el proceso, tú viste lo que hizo el expresidente Martinelli, se mete al Parlacén y con eso evade la justicia ordinaria, pero cuando ya la Corte lo iba a llamar, entonces renuncia al Parlacén. O sea, le dan la vuelta. ¿Qué pasa con el caso del expresidente Martinelli, que se mantiene dentro de la embajada?
¿Se hace vía Zoom? ¿Cómo enfrentarían esa audiencia? No, vamos a ver a la juez. Hay que confiar en que la juez usará todos los mecanismos que el sistema le permita, que la ley le permita, con sus avances tecnológicos que tiene el órgano judicial dentro de la camisa de fuerza, que también significa estar en un sistema inquisitivo viejo, pero que ella nos ha demostrado que no solamente es una buena representante de la justicia, sino que ella está muy en la comprensión de la responsabilidad histórica que tiene. Ojalá que el sistema la siga respaldando, el sistema como Corte Suprema, como órgano judicial, la respalde y le dé todos los recursos que necesita. Ana, hay un detalle importante y no lo puedo obviar, y es que está por iniciar un proceso de transición entre el procurador Caraballo y el nuevo procurador Gómez. Este proceso va en enero con un nuevo procurador a la cabeza de estos fiscales. Y en medio de un proceso en donde hay mucha expectativa de los cambios que evidentemente podrían darse dentro del Ministerio Público. Y esperemos que el señor procurador, una vez que tome posesión del cargo, él tiene el conocimiento para comprender las implicaciones que tendría remover a todos los fiscales de ese caso. Así que yo tengo confianza en que él comprenderá que en medio de un sistema, y creo que él ya ha mandado esos mensajes, con un sistema organizacional o en la institución un poco confusa o convulsa, porque haya decisiones muy drásticas en el momento de una audiencia que necesitan como cuerpo, como organismo apoyarse, sería también agregar un elemento más a la desconfianza ciudadana. Así que vamos a esperar. Yo tengo algo de confianza en que el sistema debe salir adelante. Termino con este tema, Odebrecht, le agradezco muchísimo, pero como exdiputada, necesito su opinión de un proceso muy importante que inicia hoy. Debo aclarar también que para hoy tenemos previsto voceros del gobierno para venir a hablar sobre este proyecto de ley que inicia su debate en la Comisión de Salud de la Asamblea. Se están organizando para explicarle al país cómo es esta nueva fórmula, pero sobre la forma en que sea el debate, la comisión ha dicho que va a salir a hacer las consultas y ojalá a debatir. Y ojalá, como usted dice, Castalia, sean consultas y no solamente explicarnos. Nosotros no queremos diputados, como ciudadana, voy a hablar ahora y con la experiencia de haber estado ahí, no queremos diputados que nos vengan a explicar la ley nada más, ¿verdad? Para eso deben estar los voceros institucionales del Ejecutivo, que es el proponente de la ley. Realmente lo que necesitamos es diputados que escuchen de la sociedad civil y de las organizaciones, no solo las empresariales, todas las plataformas que hay de distintas organizaciones de la sociedad que expresan sus inquietudes respecto a este proyecto tan complejo, porque es grande. No le voy a decir que lo que yo he estado leyendo, uno no encuentra normas de gobernanza a propósito de un buen gobierno, de administración, por supuesto, vigilancia, fiscalización, controles, todo eso lo han incluido, pero molestan cosas como que se satanizó en el pasado a todo aquel que habló de unificar los sistemas, todos los economistas que no eran los voceros del sector empresarial y que hablaban de que esto se podía salvar si se unificaban los sistemas. Volvíamos a que los hijos velen por los padres. A mí no me importa haber trabajado para que mis padres cobraran jubilación y me encantaría que mis hijos comprendieran la importancia de que ellos también trabajen y paguen para que yo no sea dependiente de ellos. Toda esa solidaridad intergeneracional que satanizaron tanto, ahora resulta que sí hay un fondo común, que todos los dineros pueden ir a un fondo común. ¿Por qué? Porque tú sí eres un buen administrador, porque la forma que tú lo vas a hacer sí está bien. Y algunas cositas que en el camino vamos perdiendo, como que ya los jubilados no vamos a poder hacer los préstamos a los intereses que nos da el Seguro Social, etcétera. Vamos a tener que ir al mercado regular. O sea, hay una serie de cosas que los independientes, la carga a los independientes, el 3% del sector empresarial creo que está mirando como si en Panamá hubiera una uniformidad de empresarios. Oye, no es lo mismo una empresa de 3.000 empleados que una de 3 y les golpea igualito. Que el impacto, entiendo, por entendidos el tema hablan, es de un 24% el golpe de tener que pagar. Entonces realmente yo diría, diputados, tenemos
Mira, esto es una democracia representativa hasta donde nosotros le permitamos ser. Es imperfecta, pero tenemos los mecanismos. Tenemos las esperanzas puestas, por supuesto, en los diputados de Vamos, en los diputados, en la diputada Patzilí y otros diputados, los diputados de Moca, que hasta ahora han estado cuestionando y no quieren caer en esa trampa de ser notarios del Ejecutivo. Pero a todos los diputados, ¿por qué? Porque también los que vienen de partidos políticos tienen que comprender que tienen una responsabilidad ideológica, porque el presidente no responde a ningún comité político, él no tiene que llevar sus ideas, él es él y un grupo de empresarios que él ha nombrado asesores de él, que son sus amigos o ministros, con los que él debate y tiene decisiones ya tomadas de hacia dónde quiere llevar el país. Bueno, le agradecemos que agarre este problema. Sí. Este tema había que enfrentarlo, eso está muy bien. Pero no tiene por qué apresurarnos a que lo que 3 gobiernos, porque no son los 2 pasados, 3 gobiernos que nos han robado y que han sido unos incapaces para tocar el tema, que ahora él quiera en 2 meses resolver un problema de tantos años de arrastre. ¿Amerita más tiempo, considera usted? Yo pienso que sí, hasta que las personas estemos completamente entendidas en qué consiste la reforma y por qué nos quieren convencer de que las cuentas individuales son mejores que un sistema solidario. Quiero agradecerle a Ana Matilde Gómez, ex procuradora, en primera instancia analizando la importancia